Hola, bienvenidos. En este video veremos los temas 3.6 referente a las transformaciones biológicas y el tema 3.7 que son los sistemas microbianos de detoxificación. Bienvenidos. La energía es la capacidad de producir trabajo. Dicho esto, los bioenergéticos es el nombre utilizado para describir las transformaciones de energía de los organismos vivos. Es por esto que, para que nosotros podamos producir energía, necesitamos alimentos. Los organismos vivos desarrollan una cantidad enorme de transformaciones de diversas energías para continuar con sus funciones vitales y esto es mediante la transformación química que se realiza haciendo biosíntesis en las moléculas. ¿Okay? Las transformaciones biológicas de los organismos siguen las leyes de la termodinámica. También siguen las leyes de que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Eso hay que tomarlo en cuenta. Para la nutrición celular, se requiere que los organismos vivos sean capaces de ingerir sustancias y transformarlas para que estos se encuentren en condiciones de atravesar las membranas celulares y en el interior de la célula estas sustancias pasan por un conjunto de reacciones metabólicas que son de tipo químico. Recordemos que estas reacciones son de oxidación y de reducción. Entre los nutrientes que se incluyen como alimento para los organismos y microorganismos están el agua, el oxígeno, el dióxido de carbono, la energía luminosa, la energía química y los compuestos orgánicos. Para las transformaciones biológicas tenemos que hablar del trabajo biológico. El trabajo biológico ocurre cuando la energía química genera por las reacciones un flujo de energía biológica, la cual va a ser trabajo, pero existen diferentes tipos de trabajo a nivel celular. De tal forma que está el trabajo químico, el trabajo de concentración y el trabajo mecánico. ¿A qué se refiere cada una? El trabajo químico es puntualmente cuando están las reacciones metabólicas. Tal cual es la reacción, se lleva a cabo, ese es el trabajo químico. Luego está el trabajo de concentración. Cuando yo de esas reacciones metabólicas obtengo los nutrientes o bien los desechos, tengo que transportarlos mediante trabajo mecánico, es decir, los voy a transportar ya sea a la célula que necesite ese nutriente o a la zona donde voy a excretar ese desecho. Es una combinación. Trabajo químico, recuerden, es tal cual la reacción química. El trabajo mecánico se refiere a cuando yo obtengo los productos, ya sea de desecho o el nutriente que deseo, ¿ok? Voy a realizar un movimiento en el cual va a ser un trabajo de concentración. En un cuerpo más grande, un trabajo de concentración es, por ejemplo, cuando nosotros comemos grasa de más, va a haber una acumulación de lípidos, ¿ok? El trabajo mecánico es todo el movimiento, por ejemplo, de la tráquea de llevar la comida al estómago, ¿sí? El trabajo químico. ¿En qué consiste el trabajo químico? Bueno, todas las células realizan trabajo químico para su crecimiento y mantenimiento. Los componentes macromoleculares de la célula son sintetizados a partir de unidades estructurales más pequeñas mediante la acción de las enzimas, a lo cual este fenómeno se le llama biosíntesis. No es otra cosa que la serie de reacciones metabólicas. ¿Ok? Entonces, lo que van a hacer para formar la macromolécula es tomar elementos químicos y los van a ir uniendo para hacer
pequeñas estructuras que son la base de estas macromoléculas. ¿Okay? En los organismos, los hidratos de carbono, las proteínas y los lípidos son sintetizados y degradados de tal forma que la velocidad de formación de las nuevas moléculas está compensada por la velocidad de degradación de las antiguas. Esto es muy importante, mantener ese equilibrio, porque, por ejemplo, en la formación en el exceso de macromoléculas que generen células sin control y a gran velocidad, es a lo que se le conoce como cáncer. También debemos de puntualizar que es muy importante la cantidad de energía que se tenga en un cuerpo para realizar estas reacciones. Los otros tipos de trabajo importantes para las funciones celulares, hablando de las transformaciones biológicas, es el trabajo mecánico y el trabajo de concentración. Todas las células pueden acumular ciertas sustancias a partir del medio que las rodea, como nutrientes o minerales, de tal manera que su concentración intracelular, es decir, dentro de la célula, puede ser mucho mayor que en el medio exterior de la célula. Este fenómeno se ve reflejado, por ejemplo, en la bioacumulación. Por el contrario, las sustancias que no son deseadas o que son nocivas para la célula pueden ser excretadas al exterior. Esto se hace mediante el transporte activo que se da en la membrana. En la membrana van a haber ciertos tipos de movimientos que van a hacer que se segreguen estas sustancias. En la imagen abajo se pueden ver los tipos de difusiones que se pueden manejar. Está la difusión simple, que es simplemente que va a pasar el compuesto a través de la pared celular de la membrana. Está la difusión facilitada por una enzima que actúa con un mecanismo de clic. Y está también el transporte a través de la membrana por unas enzimas que lo único que hacen es abrirle un caminito. Esto se llama de canal. Vamos a hablar ahora de los sistemas microbianos de detoxificación. La detoxificación es el fenómeno de desintoxicar como tal una matriz ambiental. Esto hablando del tema de interés de nuestra materia, que es bioremediación. Esta detoxificación puede ser degradación, mineralización o polimerización de los tóxicos que se encuentren en la matriz ambiental de estudio. Estos procesos no solo van a depender de la microbiota que exista o que yo vaya a emplear para hacer la bioremediación, sino que también van a afectar los parámetros de crecimiento de microbiota, para que la microbiota tenga una eficiencia de reacción metabólica óptima, además de los alrededores que existan en la microbiota. La detoxificación por degradación se lleva a cabo por diversos tipos de reacciones. Entre ellas están la oxidación, la reducción, la hidrólisis, una reacción simple de sustitución o bien la eliminación de los grupos funcionales. Esto es cuando puedo quitar los ramales en el caso de los hidrocarburos. Pudiendo estar mediadas tanto por agentes orgánicos, principalmente bacterias, así como inorgánicos. Recuerden que cuando nos referimos a degradación es simplemente tener un compuesto y lo voy a degradar, lo voy a separar en compuestos más pequeños y que sean menos tóxicos. La degradación puede ser parcial o total, es decir, si yo tengo una molécula muy grande que se compone de 4 elementos químicos, parcialmente, un ejemplo sería
que se divida en dos componentes de dos elementos químicos y dos elementos químicos. Y total es cuando una molécula, volvemos al ejemplo, que sean de 4 elementos químicos, se separan por completo cada uno de esos elementos químicos. Y bueno, entre los productos principales cuando se hacen este tipo de degradaciones, dependiendo si estamos hablando de un sistema aerobio o anaerobio, van a ser compuestos inorgánicos como es el agua, el dióxido de carbono, halures, amonio, fosfatos, entre otros. Veamos ahora la detoxificación por mineralización. La mineralización es la transformación de la materia orgánica del suelo a través de un proceso que conduce a la formación de sales minerales en las que los elementos fertilizantes son asimilables para las plantas. ¿Cómo funciona esto? Ok. Recuerden que por debajo de la plantita están las raíces, en el sustrato, eso se llama rizósfera. Ok. ¿Qué es lo que va a pasar? Van a caer de forma natural. Lo que sucedería es que caen las hojas, que serían los restos orgánicos, luego empieza un proceso que se llama humificación, donde las bacterias empiezan a descomponer estos restos orgánicos, se crea un humus joven, va madurando, se va añejando, entonces vamos a formar un humus elaborado y es entonces cuando entran otros microorganismos, otra microbiota, y realiza esta mineralización, que es combinar el humus con otros compuestos que están en el suelo y crea las sales minerales. Estas sales minerales son parte de los fertilizantes y nutrientes que usa la planta para crecer. Si estamos hablando de un contaminante, entonces va a haber microbiota que se va a adaptar a estos contaminantes y también los va a procesar en este fenómeno que se llama mineralización. Recuerden que la microbiota es altamente adaptativa, entonces por la ley del más fuerte van a existir bacterias que se adapten y puedan degradar y procesar estos contaminantes. Ahora veamos la detoxificación por polimerización. Algunas bacterias y microalgas acumulan intracelularmente, es decir, dentro de la célula, biopolímeros. ¿Por qué? Porque estos biopolímeros los van a utilizar como reserva para posteriormente usarlos como fuente de carbono y de energía. ¿Ok? Entonces, en caso de que el ambiente alrededor se vuelva hostil, ellas tienen este plan B, por así decirlo, para usarlo como fuente de carbón y energía. Esos biopolímeros que ellas usan como reserva se crean mediante las transformaciones por reacciones químicas que van a tener con compuestos principalmente orgánicos. En este caso, nosotros vamos a hacer uso de esta capacidad que tienen para poder detoxificar una matriz ambiental. De hecho, hay estudios recientes que tratan de investigar el cultivo de estos microorganismos para crear a gran escala plásticos para el uso del ser humano. Muchas gracias por tu atención.